La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. Ya está sintonizando En Fondo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí como cada lunes en su programa En Fondo. Yo soy Pablo Alcocer y les pido una disculpa por estos 20 minutos de retraso. Así que hoy vamos a empezar directo con los invitados de hoy, que nos vienen a platicar sobre la danza Buto. Ellos son Marinali Puente y Jonathan Caudillo. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitar. Qué gusto que estén por acá. Hace poco tuve la fortuna de asistir a un coloquio, ¿verdad?, sobre investigación de violencia y subjetividad. Ahí conocí a Jonathan, donde estaba platicando en una mesa donde hablaban cómo se transita el cuerpo. Dio una ponencia muy interesante acerca de la danza Buto, lo cual terminó en esta invitación. ¿Qué nos puedes platicar? Es que hay tanto que hablar de la danza Buto, por lo que pude vislumbrar aquella vez. ¿La danza Buto qué es? ¿Es una disciplina artística? ¿Es una forma de vida? ¿Es una filosofía? ¿Qué es? Está interesante desde ahí la pregunta. En principio lo que habría que decir es que no es simple y sencillamente una técnica de danza. La danza Buto inicia a finales de los 50s y principios de los 60s con Tatsumi Hijikata en Tokio. Y posteriormente, conforme fue desarrollándose el movimiento, entra Katsuo Ono, que fue un gran colaborador de Tatsumi Hijikata, en la arquitectura de la danza Buto. Sin embargo, hay que decir que Hijikata no solamente tenía inquietudes con respecto a la cuestión de la danza nada más, sino que el momento cultural por el cual estaba pasando Tokio, que era posterior a la ocupación americana, y obviamente después de los bombazos de Hiroshima y Nagasaki, lo hace preguntarse sobre el cuerpo en general. Quiero decir, la danza Buto está lejos solamente de ser una técnica, sino la danza Buto acaba por ser un conjunto de preguntas y de cuestionamientos con respecto a la forma en la cual el sujeto se relaciona con su propio cuerpo en la modernidad, pero no solo en la modernidad, sino en la modernidad capitalista, que es lo que ha pasado con la manera en la que nos relacionamos con nuestros cuerpos en este momento histórico específicamente, donde tenemos una serie de condiciones económicas, políticas, sociales. Bajo esas condiciones, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Cuáles han sido las formas por las cuales nosotros hemos ido construyendo nuestra subjetividad a través del cuerpo? Hijikata inicia con esas preguntas. Entonces, es importante ver, te comentaba también la ocasión anterior, en la investigación que desarrollé en los archivos de Hijikata ya en Tokio, es interesante ver que los manifiestos, porque además trabajaba mucho con manifiestos Hijikata, tienen muchísimas referencias, no todas japonesas, quiero decir, está la referencia a Bataille, la referencia a Genet, la referencia a Nietzsche, la referencia a Marcuse. Hijikata es un lector de filosofía voraz. Entonces, la construcción de la danza Buto está permeada de una postura crítica con relación al cuerpo. Si me preguntas, para mí, ¿qué es la danza Buto? Yo diría es un movimiento de resistencia desde el cuerpo. Es eso. Pensando en este movimiento de resistencia del cuerpo, mencionaste algo muy interesante, un término muy interesante, que es la arquitectura de la danza Buto, y al pensar que estamos leyendo autores y que estamos nutriendo esta disciplina de un montón de cosas que no solamente es la técnica dancística, ¿qué podrías decir que son los elementos que forman esta arquitectura de la danza Buto? Mira, es interesante que preguntes eso, porque hay dos grandes etapas en el trabajo de Tatsumi Hijikata. La primera, que es en la que conoció a mi maestro Komuro Bushi, la primera etapa es una etapa estrictamente de experimentación.
yo te diría, más que pretender conformar una serie de movimientos acabados o un código de danza definido, Hijikata se caracterizó por el intento de hacer ruptura de los códigos. Es decir, por el intento de hacer ruptura con respecto a preguntas muy básicas como posturas del cuerpo, como coreografía, era exploración en el sentido más radical. En la segunda etapa, Tatsumi Hijikata comienza a trabajar algo que se llamó Tohoku Kabuki. Conoce a dos bailarines también que trabajan con él, que es Yukio Oguri y Yuko Ashikawa, y comienzan a construir una cosa que es un butó, pero un butó que es el que nosotros conocemos ahora, ¿no? Es decir, el pintado de blanco, el que se retuerce de tal manera, el que tiene ciertas posturas y uno las ve y dice, claro, eso es danza butó, ¿no? Esta es la última etapa del trabajo de Hijikata. Y hay mucha discrepancia en Tokio y entre los bailarines también con respecto a qué era el butó. Lo que hizo antes de esta etapa, que era pura experimentación, puro cuestionamiento sobre el sujeto y el cuerpo, o esta siguiente etapa que es, digamos, la más fácil. Y la más fácil me refiero a la más construida y acabada, digamos, ¿no? Donde hay una serie de posturas determinadas, hay una propuesta coreográfica, ¿me explico? Entonces, yo en lo particular pertenezco a la facción, digamos, y junto con mi maestro Komuro Bushi, de pensar que el butó está antes de esa etapa. Que el butó está justo en el intento por mantener la pregunta por el cuerpo abierta, sin cerrarla, sin pretender construir una técnica acabada de danza, sino al contrario, tratar de mantener la aporía en toda su apertura. ¿Qué significa la palabra butó? Mira, en estricto sentido, la palabra butó significa algo así como enterrar o hundir los pies en la tierra y levantar los brazos hacia arriba, algo así, ¿no? Finalmente la danza butó deriva de una palabra japonesa que es buyo, con la cual los japoneses conocen todas las danzas que no son tradicionales. Ese es el punto. Butó deriva de esa palabra, de la palabra buyo. Por buyo se entiende todas aquellas danzas que no son las tradicionales, como por ejemplo estas danzas tradicionales que son el teatro kabuki, el teatro no, las danzas de los pueblos, ¿cierto? La palabra butó designa básicamente danza, digamos, en términos muy genéricos. El concepto interesante para Hijikata no es tanto butó, sino la palabra ankoku. Y la palabra ankoku significa, digamos, tinieblas o obscuridad, que es un poco, incluso me decían en los archivos de Hijikata, habría que pensar en la palabra ankoku como esta experiencia del cuerpo que va más allá de lo personal y de la voluntad, pero en el sentido muy físico. Decían, haz de cuenta las convulsiones, haz de cuenta los espasmos, haz de cuenta esta respuesta corporal que irrumpe en el cuerpo, ¿cierto? No es la visión del cuerpo como un instrumento para expresar nada, sino son las pulsiones del cuerpo, y las pulsiones en el sentido más inmediato, con todos los problemas que tienen la palabra inmediato, pues, pero más inmediato posible, es decir, la convulsión, los espasmos. Esto es ankoku, son la irrupción de una experiencia, digamos, no concebible en términos tal vez racionales, no clara, pero sí corporal, ¿no? Pero sí en tanto experiencia corporal. Hay tanto que hablar sobre qué significa el cuerpo, o cómo se puede transitar, cómo se puede violentar, cómo se puede manipular. ¿Desde dónde está viendo el cuerpo la danza butó? Mira, justo mi investigación ha sido esa. Precisamente la investigación ha sido intentar construir un andamiaje conceptual para poder abordar la danza butó. Hay muchos problemas, y no son problemas nada más en el sentido estrictamente Oriente y Occidente. La cosa es mucho más compleja, porque ni Oriente es una sola cosa y Occidente no es una sola cosa, y nosotros como mexicanos no somos occidentales nada más, entonces es muy problemática la cuestión. Pero el trabajo ha sido justamente como entender que la forma en la que el butó aborda el cuerpo es como superficie de inscripción, es como espacio, ¿cierto?
espacio que nos ha sido robado, diría Hijikata, que hemos sido despojados de él. Pero hemos sido despojados de él por nuestro proceso, constitutivamente por el proceso de socialización. No está muy lejos de lo que está diciendo Marx y no está muy lejos de lo que está diciendo Marcuse. Es decir, cuando el sujeto es pasado por el proceso de socialización y deviene sujeto, es porque una serie de discursos de poder atraviesan nuestro cuerpo y entonces el cuerpo acaba por ser un horizonte de inscripción donde se actualizan, donde se objetivan las formas de relaciones de poder en el cuerpo, ¿cierto? Entonces la reflexión de Hijikata es, ¿cómo podemos hacer para recuperar el espacio del cuerpo? Porque finalmente si el cuerpo es algo que está constantemente en devenir y cambiando y en la modernidad se vuelve una superficie de inscripción, entonces hay que ver al cuerpo, dice Hijikata, como un territorio de disputa. O sea, es un campo de batalla el cuerpo. No está, no es un espacio que ya esté acabado y definitivo, no es una cosa, es una superficie. Y justamente el trabajo de la danza Butô es intentar, nunca se acaba la danza Butô, simplemente irrumpe. Uno no aprende Butô, quiero decir, uno no aprende la técnica de la danza Butô y va por la vida diciendo soy bailarín de danza Butô y voy vendiendo mis performances. No, sino es un intento, es una práctica, dice Hijikata, y lo dice tal cual, es una práctica ascética, en donde el bailarín se compromete a estar constantemente peleando su territorio. Qué complejo. ¿Cómo fue que Hijikata, trabajando, se le ocurrió de repente pensar en algo así? No sé cómo es la historia. El hambre, sí. Es muy interesante eso, porque en realidad Hijikata es el 10º de 11 hijos. Los primeros, los hijos mayores de la familia de Hijikata fueron vendidos, las hermanas como prostitutas, los hijos más grandes murieron de hambre. Hijikata viene de una provincia en Tokio llamada Akita, en donde los inviernos son muy crudos, donde hubo problemas económicos de pobreza extrema. Y Hijikata emigra a Tokio precisamente para tratar de salir de esta situación y se da cuenta de que su contacto con el Tokio que apenas está comenzando a ser el Tokio que conocemos ahora, un Tokio totalmente industrializado, capitalista, con un crecimiento acelerado de la tecnología. Entonces Hijikata se topa con esto y se da cuenta de que él está absolutamente al margen. Yo no soy esto. Y esto se está convirtiendo en la normalidad. Quiero decir, me topo con esto que es la ciudad y me doy cuenta que la normalidad es esto, pero yo de aquí no soy, ¿cierto? Y entonces empieza a identificarse con los poetas malditos, con Jean Genet, con la idea de marginalidad, con la idea de criminalidad, ¿cierto? Como un poco para dar cuenta de que la pretensión de Hijikata es tratar de subvertir los órdenes y los valores de la sociedad dominante japonesa. Quiero decir, está leyendo también desde ahí a Nietzsche. Lo que está pretendiendo hacer con el Butô es un poco lo que Nietzsche decía sobre la transvaloración de los valores, pero en un ejercicio que no es puramente filosófico, que no es puramente teórico, por decirlo de alguna manera, sino en un ejercicio corporal, proponiendo una posibilidad o una alternativa, en este caso artística y creativa. Para poner más o menos en contexto a nuestro público que nos está escuchando, ¿cuál era la situación de la sociedad japonesa en ese momento a la que Hijikata se estaba levantando? Esa, la que te comentaba justo hace un momento. Mira, es muy común pensar que la danza Butô proviene directamente de la cuestión de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Las bombas atómicas. Eso lo encuentras en internet, ¿no? Todo el mundo dice eso. Pero es parcialmente el problema. Digo, en realidad las condiciones de emergencia de la danza Butô son múltiples, ¿no? Por supuesto, fueron las bombas, pero también fue la ocupación americana en Japón. Por supuesto que también fue la irrupción de otras formas de danza, por ejemplo, el expresionismo alemán.
por supuesto también la entrada de los manifiestos surrealistas, que también empezaron a entrar a Japón. Entonces había una efervescencia cultural en Japón en la época. Básicamente había como dos facciones. Una que estaba interesada como en recuperar, como en permitir la entrada de los criterios estéticos de los occidentales, ¿no? Entonces tienes japoneses tratando de bailar ballet, tienes japoneses tratando de bailar rock and roll, tienes japoneses haciendo como dando total entrada a lo occidental, principalmente al americano, para no ser inexacto, ¿no? Y tienes a otra facción ultranacionalista japonesa, rayando en el fascismo, hay que decirlo, ¿cierto? En donde la idea era regresar el poder político al emperador, ¿no? Y la idea era que todo lo japonés fuera colocado como en orden de excelencia y como en un criterio similar de raza. A ver, recordemos que la facción fascista estaba compuesta por Alemania, por Japón y por Italia. Entonces hay que entender que la cuestión de lo japonés como un ultranacionalismo también estaba en la época. Hijikata se inserta en medio. Hijikata no está en el entre. Y todos sus textos dan cuenta de eso. Yo no me interesa reproducir o imitar las formas de estética occidental americana, pero tampoco me interesa regresar a mis raíces. Ojo con eso, que es un discurso que está muy común ahora en la danza butó en Latinoamérica. Hijikata no está interesado en recuperar las raíces del kabuki, no. Él quiere producir otra cosa propia, un entre. Él decía, cuando alguna vez le comentaron, es que tú estás metido en las vanguardias, le dicen, yo no estoy en las vanguardias, lo que pasa es que a veces cuando uno está en una carrera y vas hasta atrás, parece que vas adelante, ¿no? Eso es un poco lo que sucede con Hijikata. Él está tratando de pensar las cosas desde el principio y desde el cuerpo. No está muy interesado en insertarse en las vanguardias, aunque por supuesto las vanguardias están en efervescencia en ese momento. Antes de continuar esta entrevista, me gustaría mandar unos saludos a gente que ya nos está escuchando: Gaby Uribe, Fabiola Tejeda, Gina Romero, Mercedes Espinosa, Ulises Adrián, Don González, Dan González, Fanny Morales, y saludos de Clarita de Bimbo, a Paola por tan buen programa y a sus invitados, muy interesante la plática. Muchas gracias. También quiero mandar un saludo a Miguel Reyes y Alberto Vicente, que también nos están escuchando. Antes de continuar con esta plática tan interesante y para pensar durante el corte, siempre hay un problema, ¿no? Con Oriente y Occidente, siempre se están chocando, ¿no? Entonces ese es creo que es ponerse entre, siempre puede causar un montón de conflictos y puede ser también muy peligroso. Entonces me gustaría que fuéramos a un corte y después hablamos de eso. Yo soy Paola Alcocer y esto es En Fondo. Yo no vi que ninguna lucecita se prendía. Yo le apachurré, sí la apachurré. Como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Con soberana libertad elegida por mí, para dibujarla con mi mano en tu cara.
que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene, con un perfume viejo y un silencio Ciudadanas. con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de fragancia oscura, de fragancia oscura, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos el aliento, esa muerte se bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el
Son las 4:45. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Estoy convencido de que tenemos que contribuir con nuestras ideas, con nuestra visión y con nuestro compromiso a temperar las diferencias de este país y somos fundamentales en el cambio que demanda México. Movimiento Ciudadano. Hola, yo soy Connie Alavés y estoy contigo cada lunes de 6 a 8 de la noche. Te espero con ideas, solo por Voces Ciudadanas Radio. Voces Ciudadanas. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Vive una aventura de película donde las leyendas cobran vida. Música de gaitas y percusiones, combates, danzas árabes, malabarismo de fuego, el baile del dragón, el vuelo del halcón y mucho más. Camelot Classic. Visítanos en www.camelotclassic.com, www.camelotclassic.com. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Hola, soy Yvonne Jolín y te invito a escuchar Voces Ciudadanas. Bueno, ya estamos de vuelta. Aquí estamos. Bueno, puedes intervenir. Marinali, puedes hablar. Sí, estamos aquí hablando con Marinali y Jonathan de la danza Butó y nos estamos dando cuenta de que la danza Butó es toda una construcción filosófica de protesta en el cuerpo, ¿no? Que se encuentra justo en el momento en que está sucediendo todo este cambio de pensamiento japonés, donde está entrando mucho la cultura norteamericana, donde también se está imponiendo las raíces japonesas. Y en este sentido le preguntaba antes del corte a Jonathan, ¿cómo es que logra Hijikata entrar o quedarse más bien entre Occidente y Oriente? Porque ese siempre es un problema. Digo, eso lo puedes encontrar en todas las disciplinas y en todos los debates, ¿no? Occidente y Oriente, hasta dónde es Oriente, hasta dónde es Occidente y hasta dónde él se queda entre. Sí, a mí me parece que yo francamente descalificaría tal cual la separación Oriente-Occidente. Voces Ciudadanas. Creo que de pronto es una pregunta que en esta generalidad y en esta abstracción, cuando uno dice Oriente, ¿qué es Oriente? ¿Es India? ¿Japón? ¿China? ¿Medio Oriente? ¿Qué es Oriente? Y cuando decimos Occidente, ¿qué? ¿Europa? ¿París? ¿Alemania? ¿Acá? ¿No? Entonces, en realidad hay que hacer el ejercicio de particularizar, ¿no? Ahí lo que sucede con Hijikata, como tú muy bien señalas, es cómo hacer para permanecer en el entre. Y sí, en el entre de este capitalismo que está entrando, como bien lo comentas, este capitalismo norteamericano, y estos dispositivos de tratar de imponer la nacionalidad o el nacionalismo japonés a ultranza. ¿Cómo se mantiene en el entre? Yo creo que no lo logra. O sea, creo que lo que hay que ver en Hijikata es un intento, pero es un intento incluso bastante elaborado y complejo para la época en la cual está, y él difícilmente lo consigue también mantenerse en el entre. A mí me parece que es la opinión de algunos especialistas del Butó en Japón. A mí me parece que este último intento de tratar de concretar una forma de danza ya con códigos visuales de movimiento y coreográficos acabados, es el momento en el cual Hijikata
se traiciona. Incluso algunos dirían, tan se traiciona que muchos de sus alumnos lo dejan en ese momento. Entre ellos Komuro Bushi, que es en quien me especializo más, pues, ¿no? Porque precisamente para Ko el Butó debe mantenerse en la apertura. Tú mencionabas hace un momento, es que debe ser muy complejo mantenerse en el entre y mantenerse precisamente en el conflicto, ¿no? Pues sí, eso es muy, muy exacto también decirlo, porque justamente el conflicto es la clave, ¿no? Quiero decir, la idea justamente del Butó no es clausurar el conflicto, no es resolver el conflicto, sino asumir el conflicto como constitutivo al cuerpo. El cuerpo nunca está quieto, y precisamente lo que al cuerpo lo hace cuerpo es justamente el conflicto, la multiplicidad que lo configura. Entonces, justamente este intento de Hijikata de concretar una danza Butó en este sentido como un Tohoku Kabuki, que ya tiene una reflexión coreográfica acabada, una serie de posiciones corporales acabadas, una postura artística sobre el cuerpo establecida y acabada, en ese momento se clausura el conflicto. Justamente en ese caso, Komuro Bushi pues hace todo el intento de mantener, a mi juicio exitosamente, y digo a mi juicio exitosamente, ahorita explico por qué, trata de mantener precisamente el cuerpo en toda su multiplicidad. La fractura de la identidad sería clave en ese sentido. Pensando también que el cuerpo genera identidad, lo acabas de decir, ¿no? También cómo juega la identidad y el cuerpo en la danza Butó, porque no es que no te entienda, ¿no? Me parece de repente Voces ciudadanas. Cliché y boba de que el oriental es la relajación y un montón de cosas que seguramente no es absolutamente nada que ver, ¿no? Por favor, sí, claro. Digo, pero que a fin de cuentas son las figuras o las fórmulas que se exportan, ¿no? Y que estamos todo el tiempo, sin querer, todo el tiempo estamos comunicando entre nosotros y siguiendo pensando en esa línea todo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la identidad y el extremo y el cuerpo están jugando todo el tiempo en la danza Butó? Mira, cuando estuve con Ko en un taller que se realizó en Bogotá, se le hizo una entrevista de radio. Y estaba también otro director de teatro que estaba hasta la fecha muy metido en el rollo de la antropología teatral, Eugenio Barba y este asunto, ¿no? Y entonces este director le preguntaba a Ko, ¿cuál es la relación, presuponiéndola además, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene la danza Butó con el budismo zen? Y dice Ko, ninguna. No, bueno, el otro le rompió el esquema, ¿no? Pero sí, ¿cómo es posible? Pues es que las danzas orientales tienen que ver con formas de espiritualidad. El Butó no. El Butó no. A ver, eso es muy interesante justo porque muchas veces quien se acerca a la danza Butó tiene muchos presupuestos ya, como tú bien dijiste, ¿no? Ya tiene ya presupone que tiene que ver con meditar, que tiene que ver con ser vegetariano, que tiene que ver con ser budista, ser vegano, que tiene que ver con ser budista, con ser taoísta, ¿no? Y te llega una cantidad de gente a los talleres, una cosa muy simpática, ¿no? Porque así literal, ¿no? Te llega el budista, el taoísta, ¿no? Y Ko en entrevista lo ha dicho tantas veces, a mí me dice él, es que es muy frustrante porque es muy difícil trabajar en cuerpos que ya presuponen que ya están haciendo algo con respecto a la espiritualidad, meditación, esta clase de cosas. Él habla de la fractura de la identidad en el sentido estricto de que si nuestro cuerpo es un horizonte, un espacio de inscripción, y estamos hablando del cuerpo en el sentido más inmanente y político que te imaginas, o sea, en el sentido más de tú en el momento en el que naces, se te otorga un nombre. Ese nombre va acompañado de un número de padrón electoral, Voces de un número ciudadanas, de una historia familiar, de una nacionalidad, de una cultura, ¿no? Eso es la identidad al final. La identidad no emerge, no está antes o no es una sustancia metafísica, sino es algo que se va construyendo en la inmanencia de las relaciones sociales y políticas.
cuando se habla del intento, y por eso es un intento, del ascetismo, de la práctica constante de fracturar la identidad, de lo que se está hablando justamente es de tratar de poner en suspenso todos estos discursos que nos van configurando como identidad. ¿Por qué? Porque precisamente la crítica que está haciendo tanto Hijikata como Komuro-Obuchi es en la identidad en donde se objetivan las relaciones de poder. Y él habla de la identidad a niveles tu cuerpo es un cuerpo, no es hombre, no es mujer, no es mexicano, no es japonés, no es latinoamericano, no, es el corte justo lo que le interesa a Ko. Por eso, de pronto estos movimientos que ya ha criticado muchas veces Komuro-Obuchi, que incluso ha mandado hasta mensajes sobre eso, estos movimientos de querer ver en la danza Butó una recuperación de las raíces latinoamericanas, no, al contrario. El Butó justamente lo que lo hace al Butó una práctica de resistencia es el esfuerzo por romper justamente la identidad, por tratar de ponerla en suspenso, no por recuperarla. Entonces, el que se acerca al cuerpo, no el hombre, la mujer, sino el cuerpo que se acerca a la danza Butó, ¿cómo tiene que encontrarse o cómo tiene que esperar llegar? O porque dices, llegan ya cuerpos configurados con una idea muy clara de lo que quieren encontrar en el Butó y no van a encontrar eso. Entonces, ¿cómo tienen que llegar esos cuerpos? Tenía un amigo que estuvo trabajando allá en Japón un buen rato y estuvo trabajando con una compañía japonesa que se llama Dairakudakan. Y este amigo decía, es que en esta compañía de danza Butó, tú llegas el primer día y dices, quiero aprender danza Butó. Y te dan un par de ejercicios. Mañana tenemos función, mañana entras. Y en ¿qué? ¿Ya mañana? Sí, mañana, ¿no? Decía él, a ver, la cosa es que es mejor que el cuerpo no sepa nada. O sea, declararse cuando uno aborda la danza Butó en un no saber, en la duda, en la incertidumbre, pues. Incluso corporalmente. Quiero decir, a nosotros, justamente hablando del conflicto, cuando nos enfrentamos a cualquier acontecimiento del cuerpo para el cual no tenemos forma de abordarlo o de comprenderlo racionalmente desde nuestros lugares más o menos habituados, pues entonces automáticamente entramos en un estado de angustia, ¿cierto? La angustia ante, bueno, ¿y esto cómo me muevo? Aquí no hay, muévete, pero ¿cómo? No, pues olvida el cómo, muévete, ¿cierto? Justo por eso con Malinali hemos estado trabajando bastante esta noción de John Cage, que es muy vigorosa y que también la trabaja Komuro-Obuchi desde su lugar, esta cuestión de la no intencionalidad. Voces ciudadanas. ¿Cómo hacer justo para en este esfuerzo sostener la apertura y la aporía del cuerpo? No presuponiendo que es yoga. Digo, porque en los talleres no sabemos, hay gente que llega y claro, hace yoga y además hace Butó, ¿no? O, claro, tiene que ver con las meditaciones activas de Osho, ¿no? Entonces ahí los tienes. Pero de verdad, son una cosa muy simpática. Finalmente yo alguna vez le comentaba a algunos amigos, decía, bueno, mira, eso es inevitable. Cada quien tenemos derecho a poder traducir la danza como nosotros tengamos que traducirla. Nadie dice que tengamos que imitar nada. No hay un modelo a imitar en ese sentido, en la danza Butó. No quiere decir que bailemos como los japoneses, ¿cierto? Pero en ese sentido, justamente, la idea de tratar de abordar desde la no intención el cuerpo, la idea de tratar de abordar desde el poner en suspenso nuestras presuposiciones en torno a nosotros mismos, el cuerpo y la identidad, es la condición de posibilidad de empezar a construir nuestro Butó, por decirlo así. O sea, si uno quiere hablar ya genuinamente de una aportación latinoamericana, europea, propia de la danza Butó, tendría que empezar en principio por ahí, ¿cierto? Desde la aporía, desde declararse socráticamente en un no saber, ¿no? Yo no sé, yo pongo en suspenso mi suposición sobre mi feminidad, masculinidad, nacionalidad, cultura, y desde esa confusión, ahí puede iniciar la danza Butó, pero ahí.
¿Cómo se ha formado entonces el butó en Latinoamérica? ¿Por qué llega? ¿Con quién llega? ¿Y hacia dónde se mueve? Fíjate que es muy simpático. ¿Te acuerdas que hace un momento te comenté que que inicia con Tatsumi Hijikata? Realmente es el iniciador del movimiento. Y a lo largo de su trabajo llega este señor llamado Katsuono, un señor que bailó toda su vida danza butó. Un señor que quien lo conoció estaba encantado, era un hombre encantador, ¿no? Bailó toda su vida la danza butó, y te lo digo literalmente. O sea, él murió a los 103 años y ya en su vejez él estaba en una silla de ruedas y él salía en silla de ruedas a bailar, ¿no? Entonces, un hombre que toda la vida danzó butó. Curiosa, en contraposición con Hijikata, que Hijikata muere a los 40 años, ¿no? Él muere muy joven. La cosa es esta: Hijikata no salió de Japón. Katsuono sí, ¿cierto? Eso, empezando por ahí. Katsuono es de los primeros bailarines de danza butó, ¿no? Uno de los primeros bailarines de Tatsumi Hijikata. Pero su butó, insisto en eso mucho, su butó era un butó estrictamente cristiano. Él se transforma al cristianismo, ¿cierto? Él asocia la danza butó como una forma de espiritualidad, pero insisto, eso es él, ¿no? Y su forma de danzar butó fue precisamente en este sentido de tratar de abordar el cuerpo desde el cuerpo primigenio, lo que lo llamaba, ¿no? El cuerpo primigenio era tratar de volver a conectarse con el cuerpo antes de nacer, con el cuerpo previo al nacimiento, por ejemplo, ¿no? Y como un acto de espiritualidad también. O sea, él estaba conectándose con Dios por cada danza, por supuesto que sí, pero eso es él. La cosa es que él sí salió de Japón. Él se puso a dar cursos, llegaron mexicanos y latinos a tomar talleres con él y después vinieron para acá. Entonces, quienes llegan a iniciar el movimiento de la danza butó en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, aquí en México, es gente que viene con toda esa idea de la danza butó espiritual. A mi juicio, yo creo que el problema no está en Katsuono. A mi juicio es que se nos olvidó que el trabajo que tuvimos nosotros que hacer era el de hacer nuestro butó, no el de Katsuono. ¿Sí me explicó? O sea, ahí está el problema justo. Katsuono tenía su propuesta y la desarrolló en congruencia consigo mismo hasta su muerte, ¿cierto? Pero el punto en Latinoamérica es cómo construimos nuestra danza. Sí, ¿no? Y que no es la única disciplina en la que pasa. Digo, es un montón de disciplinas en que nos falta, ¿no? Saber construir nuestra técnica de teatro mexicano, nuestra técnica de danza, un montón de danzas que hay no mexicana y un montón de cosas que seguimos pensando no solamente como mexicanos o como latinoamericanos, ¿no? De verdad, ¿qué podemos aportarle a una disciplina artística cuando obviamente no vamos a hacer... El fundador. Claro. ¿No? O sea, no vamos a hacer ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a aportar? ¿Cómo vamos a transitar nuestro cuerpo sin seguir repitiendo fórmulas ya dadas, ¿no? Sino realmente explorar en este espacio. Sí, y en ese sentido lo que nosotros estamos haciendo en el colectivo Atanor es un intento de tantos otros bailarines que están en México haciendo el mismo intento, tratando de rescatar no un butó puro, porque eso sería totalmente absurdo, ¿no? Sino tratando de rescatar el elemento de resistencia política. Es decir, se vuelve una necesidad para cualquiera que quiera abordar la danza butó, se vuelve una necesidad de entender el entrecruzamiento, el entramado de relaciones de poder aquí también. Cómo funciona los dispositivos de poder en México, desde el discurso familiarista, desde los discursos de violencia, desde... Voces ciudadanas. Es necesario una forma de crítica muy política también, no solo social sino política en general, para poder abordar la danza butó. Bueno, vamos a ir rápido a un corte y volvemos. Yeah, Mr. Scorpio, K-Records, sobredosis lirical, desde Cuautitlán Izcalli.
You are my princess forever, oh my love. I need you in my life, I need you in my heart right now. Estaba recordando esos tiempos de calma, cuando estaba yo contigo flotando estaba mi alma. Todo estaba bien, todo estaba perfecto. Aunque estuviera enojado, tú eras mi aliento. Con tus tierras caricias me sentía en el cielo, con tus dulces besos flotaba en el universo. Ahora que no te tengo, caí en un precipicio. No encuentro la salida, ni tampoco mi principio. Me siento confundido y no te voy a contar. Tal vez yo tuve la culpa y no te supe cuidar, pero desde que no te tengo es tan frío mi corazón que cuando sale un ave mejor se mete a su canto. Ya sé que son solo palabras y es solo una canción, pero te seguiré queriendo como la primera ocasión. Hasta el día en que yo me muera seguirás en mi memoria, y ojalá alguna vez retomemos nuestra historia. You are my princess forever, oh my love. I need you in my life, I need you in my heart right now. You are my princess forever, oh my love. I need you in my life, I need you in my heart right now. Cuando cae la noche me pongo a pensar cuántos años han pasado y no te dejo de pensar. Ya sé que suena tonto, pero te he querido olvidar, y por más que intento, yo solo me atormento. Aunque bebas sin control, siempre vas a estar aquí de mi corazón, nunca te vas a ir. Por eso yo te pido que regreses conmigo, a lo mejor primero amigos y después enamorados, como la primera vez que me enamoré de ti. Yo siempre te recuerdo en cada momento. También recuerdo esas palabras que tú me decías, que mucho me amabas y también me querías. Tal vez suene cursi, pero es la verdad. Desde que no estás, yo no encuentro la paz. Niña, mira, el sentimiento no son solo palabras. De verdad te amo con toda mi alma, yo. You are my princess forever, oh my love. I need you in my life, I need you in my heart right now. You are my princess forever, oh my love. I need you in my life, I need you in my heart right now. Hay muchos vatos que hablan por hablar, me dicen que te olvide, pero yo te voy a amar por siempre hasta que muera, seguirás en mi memoria. Intenté tener novia, pero fracasé con todas. Ya sé que tienes novio, pero yo me aguantaré. Estaré oculto y luego atacaré. Tal vez esté equivocado o tal vez es la verdad, pero el amor de mi vida eres tú y nadie más. Siempre paso por tu casa esperando verte, pero paso de frente y no estás más que en mi mente. Todos los días te recuerdo como eres, tan linda y tan buena, suertudo el que te tenga. Eres tan hermosa y tienes un corazón que curó toda herida que hubo en mi corazón. Te amo, te extraño, te respeto y te quiero, así es que yo esperaré escondido y en silencio. You are my princess forever, oh my love. I need you in my life, I need you in my heart right now. You are my princess forever, oh my love. I need you in my life, I need you in my heart right now. Tú eres mi princesa por siempre. That's right, Mr. Scorpio, Westside, Brown Pride, homeboys. Yeah, desde Conquitlán, Izcalli. Yeah, my princess forever, you are. That's right, K Records, sobredosis lírica. En vez de que vivas llorando por él, piensa en
¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el grupo Mojado y les mandamos un saludo a Voces Ciudadanas. El tercerito llegó. Hola, soy Hassan y te invito a ponerle una pizca de sabor a tu cocina en Sazonando, todos los martes a las 2 por Voces Ciudadanas Radio. Voces Ciudadanas. Yo, Tarzán, Jaguar, yo. Ay, la hora del jaguar. Todos los miércoles a las 4 de la tarde. Por Voces Ciudadanas, Radio. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Vamos a darle una sacudida al país, porque México demanda un nuevo rumbo. Movimiento Ciudadano. Ya estamos de vuelta aquí con Jonathan Caudillo y Marinali Puente y estamos hablando de la danza butó como espacio. También ahorita en el corte estamos hablando de cómo es un espacio donde no cabe lo normal, donde no caben los nombres ni las categorías. Yo le estaba preguntando a Jonathan ahorita afuera del aire. ¿Qué pasa con estos cuerpos que no se encuentran dentro de los límites de lo normal? No digo si podemos hablar de eso porque tampoco me siento muy cómoda, ¿no? Diciendo esto, pero bueno, como yo te explicaba, uno tiene un montón de ideas del butó y también uno piensa en el bailarín trabajado, ¿no? En el bailarín que puede mover su cuerpo de cierta manera. Pero ahora que decías de este bailarín en silla de ruedas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Fíjate que no está tan mal hablar de normalización en la medida que se problematice el concepto, ¿no? Yo ahí me referiría directamente a Foucault porque además es una buena referencia para poder pensar la cuestión de la normalización. Digamos, la cuestión de lo normal en los cuerpos no está... ¿Ya me escucho? Ya me escucho perfectamente. Decía yo, entonces, te decía que la cuestión de la normalización, ¿cierto? No está mal abordar el concepto en la medida que se problematice. Con Foucault diría justo, cuando hablamos de normal, si asumimos que lo normal no es algo dado, Voces hace un momento, Ciudadanas. es algo que emerge en el entramado de relaciones políticas y sociales. Por supuesto que este entramado de relaciones políticas y sociales pone las condiciones para sus formas de normalización. Cualquier ámbito que tú quieras, desde el psiquiátrico, ¿no? Desde el médico, político y por supuesto el artístico. Incluso ahí está Althusser hablando de los aparatos ideológicos de Estado, ¿no es verdad? O sea, a partir de estos aparatos que Foucault llamaría dispositivos, a partir de estos dispositivos se va construyendo nuestra noción de normalidad. Noción que es absolutamente irreal porque nadie nunca encarna el modelo absoluto de normalidad, ¿cierto? Pero es un modelo que hemos interiorizado y que pensamos que tenemos que alcanzar, ¿no es verdad? Entonces, a ver, en ese mismo sentido se podría pensar, ¿qué pasa con todos los cuerpos que no encarnan el modelo de normalidad para la danza? Bueno, pues que esos son los cuerpos de la danza butó justo. Es decir, el cuerpo en la danza butó es condición de posibilidad para moverse, no importa sus condiciones, al contrario, por sus condiciones, por sus determinaciones particulares, por su peso, sus características físicas, su capacidad o discapacidad, por eso se puede mover y desde ahí se puede mover, justo.
Y eso me parece que es también un discurso bastante político dentro de la danza butó, porque entonces queda claro que todo cuerpo puede moverse y puede danzar, ¿no? Sí, justo decía Marinali, lamentablemente fuera del aire, ¿verdad? Decía que el conflicto del que habla la danza butó no está teñido de rojo. O sea, no vamos a hablar del cuerpo como que tampoco lo estoy criticando, pero como mucho arte corporal, ni nos vamos a llevar el cuerpo a todo ni vamos a protestar, sino simplemente es cómo cambiar ciertas formas, ¿no? Cómo vamos a encontrar, así como lo decías, con Foucault no está mal pensar en lo normal, ni el cuerpo, ni el conflicto, sino problematizarlo. Y entonces comentabas cómo vamos a encontrar una relación con lo otro que puede ser cualquier cosa, que no tiene que ser solamente el Estado, que puede ser simplemente un vaso de agua, ¿no? ¿Decías tú? Fíjate que a ver si ahorita Marinali nos pudiera como nos pudiera como desarrollar más esa cuestión, pero a ver, recordemos que la forma más favorable para poder abordar la danza butó es la aporía. A ver, pero ¿qué es la aporía? ¿Cierto? Tú que eres también derridiana y que también estás metida en el asunto, ¿no? Pero, a ver, ¿qué es ese asunto de la aporía? La aporía, para decirlo en pocas palabras y muy simplificado, es la ruptura de todo binarismo. Es decir, cuando uno se mete en los binarismos, siempre, de alguna manera, entra en la lógica fascista, ¿cierto? Exacto, sí, no, bueno, malo, ¿no? Lo normal, lo anormal, ¿cierto? Que en la lógica de Estado el binarismo es bastante problemático porque precisamente tiene la semilla del fascismo ahí metido, ¿no? Entonces, sostener la aporía implica justo, y lo digo por lo que comentabas hace un momento sobre el conflicto que no está teñido de rojo. Cuando empiezan los movimientos de performance, lo que se pretende es la ruptura de la representación, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo contrario de representar? Pues presentar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los performanceros? Pues se taladran ¿no? Se clavan los testículos a la banqueta, ¿no? Y matan pollos, y no es representación, sino es presentación, ¿no? Lo tienes que ver tal cual. Entonces, a ver qué diría Derrida, ¿no? Pensándolo de esa manera. Es decir, no se está entrando en la misma estructura dialéctica del Estado. Es decir, no le das verdad a la lógica binaria cuando te pones como el otro, en oposición, que alguna vez en una entrevista tú lo comentabas, ¿cierto? Es decir, ¿cómo poder hacer el esfuerzo por pensar y construir una lógica, una forma diferente de abordar la cuestión de las artes, la cuestión del cuerpo? Pues dicen justamente tratar de hacer la aporía, tratar de construir la aporía, cosa que eso ocurre, quiero decir, no es que exitosamente uno siempre lo haga, ¿no? Pero esa sería como la consigna, es decir, cómo poder sostener la aporía en tanto aporía, no en la oposición, precisamente porque las oposiciones se dialectizan, diría Hegel y diría la racionalidad de Estado en general, ¿cierto? Y ya, bueno, en ese sentido, acercándonos más hacia lo que hacen ustedes, que conforman un laboratorio, y qué importante es llamarse laboratorio, ¿no? Y no escuela, ni espacio, ni un montón de cosas. Y en ese sentido, vamos a ir a un corte. Iremos a un corte, ¿no? Pero, vamos a regresar para que nos expliquen, ahora sí, que ustedes hacen en este laboratorio. Como les decía, qué importante es que se llame Laboratorio Escénico Atanor. Quiero recordarles la página de Facebook, que es www.facebook.com/enfondovocc. No sé si ustedes tengan un espacio en las redes sociales. Sí, en Facebook, Laboratorio Escénico Atanor. Así lo pueden buscar. De todos modos, al rato lo voy a poner. No lo digo. Sí, bueno, pero voy a poner la página en el Facebook de En Fondo. Y también quiero recordarles que me sigan en Twitter. Yo soy Paola Alcocer, con C, para que puedan comentar acerca de los invitados del programa y que sigan ahí todas las noticias que tenemos siempre para ustedes. Vamos a ir a un rápido corte comercial y volvemos.
¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardón ceniza? ¿Cómo será si de fundir mi espacio junto a tuyo? ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme y como mi corazón si estoy de muerte? Como mi corazón si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído y se quemará mi boca salivada, de la sed de que me queme si me besas, de la sed de que me queme si me besas. ¿Cómo será el gemido y cómo el grito al escapar mi vida entre la tuya y como el letargo al que me entregué cuando adormezca el sueño entre tus sueños? Han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos, pero ¿cómo serán mis despertares? Pero ¿cómo serán ciudadanas mis despertares? Pero ¿cómo serán mis despertares? Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada, tanto amor y avergonzada, tanto amor y avergonzada. Tú eres parte del proyecto, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, en Gran Angular. Tu amigo Mauricio Alonso te invita, aquí en Voces Ciudadanas Radio. Hola, soy Florisa Macías. Ven, atrévete y rompamos cadenas. Aquí en Mujeres, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en Voces Ciudadanas Radio. Conoce el primer foro y bazar del cómic en México. Comic Rock Show. Aquí vas a encontrar todo lo relacionado con el fantástico mundo del cómic. Playeras, revistas, videojuegos, juguetes en todos sus materiales, CDs, tarjetas y más
Lo encuentras cada sábado de 11 a 5 de la tarde. Comic Rock Show. Disfruta de las mejores actividades como conciertos, talleres, conferencias, invitados especiales. www.comicrockshow.com www.comicrockshow.com Comic Rock Show. Primer foro y bazar del cómic en México. Ha empezado una nueva era. No puede evitarse. Así que debe destruirnos. No lo entiendes. Ya no los necesitamos. Este 2015, la resistencia se organiza. La resistencia dice basta. La resistencia se hace movimiento. Únete. Movimiento Ciudadano. Ya estamos de vuelta con Marinali Puente y Jonathan Caudillo, quienes nos están contando de la danza butó. Entonces, estábamos hablando antes acerca de las categorías, de cómo seguimos, ¿no?, desde el principio del programa, quedándonos entre, no teniendo que hablar de uno, del otro, y de los discursos del poder. Entonces, Marinali, en el corte antepasado, estaba diciendo que el conflicto no se tiñe de rojo. Y quiero preguntarte cómo ustedes abordan el conflicto en el laboratorio escénico que llevan. A nosotros como practicantes en el laboratorio no nos interesa esculpir figuras, nos interesa cortar los cuerpos. Sin embargo, al cortar los cuerpos, entendemos que el cuerpo está atravesado, que está construido de discursos. Eso los observamos, los vemos, los estudiamos. No queremos hacer, ¿cómo decirlo?, hacer una tensión entre opuestos. Sabemos que están los opuestos, pero en vez de tratar de resolver el problema de los opuestos, los estudiamos profundamente, porque no somos tan ingenuos de creer que vamos a resolver los grandes opuestos de la vida, ¿no? Y más de tantos discursos que nos abordan. Trabajamos con muchas nociones, pero principalmente con una con la que llegué al laboratorio escénico Atanor, que es la de no intención de John Cage. Y me parece muy importante porque yo no hago danza butto y sin embargo estoy en una investigación de danza butto. Creo que ejemplifica, o si ejemplifica algo, muy bien lo que queremos, no sé si transmitir o compartir de nuestra investigación con las personas. No estamos haciendo algo en específico, pero estamos viéndolo, estamos ahí, rodeándolo, estando. Y decía que el conflicto no se tiñe de rojo porque precisamente pensamos que el conflicto siempre tiene que ser doloroso, tiene que ser combativo, y ahí estamos en un lado del paradigma. Y si nosotros lo pensamos que también el conflicto es desde que no puedes abrir una botella, o te cuesta trabajo caminar, o te cuesta o no te cuesta hacer las cosas, más bien el trabajo está en observarte haciendo eso. Ese es el conflicto al que yo llamo. Fíjate que ahorita que dices esto, Marinali, me acuerdo mucho hay una cita de Hijikata también en un escrito que dice: mi danza empieza en el momento en el cual estoy parado en el escenario y no sé qué pie mover primero. Es muy bonito porque de pronto, como bien comentaba Marinali, hay como un asunto o de teñir el conflicto de rojo o de llenarlo de emociones. Entonces cuando la danza butó tú hablas de conflicto de pronto, o es este afán periodístico de mostrar el conflicto casi de manera pornográfica, ¿no? La violencia así, ¿no? O el desgarramiento emocional de baila a tu madre muerta y empiezan ahí, ¿no? Este asunto casi terapéutico y catártico, que además
dicho sea de paso, Freud trascendió hace quién sabe cuántos años, ¿no? Entonces, más bien es, nosotros estamos constantemente, sin carga valorativa, estamos caminando en conflicto, ya de suyo, ¿cierto? Decía hace un momento, nuestro compañero que está en los controles, algo muy interesante, que creo que habría que retomar, ¿no? Así como en efecto el discurso puede dialectizarse en su opuesto, así al mismo tiempo y simultáneamente los sujetos están haciendo prácticas de resistencia constantemente y al mismo tiempo. Quiero decir, de pronto tenemos como esta idea, que creo que era para donde nos dirigíamos hace un momento, de pronto tenemos esta idea colectivista, partidista, marxista setentera, porque no es ni Marx, ¿no? Es el marxismo setentero donde todos tenemos que unirnos en el partido y la colectividad es eso, ¿no? No, sino pensar lo político como un territorio desmitificado en el cual estamos participando constantemente y estamos llevando a cabo prácticas de resistencia constante, sin darnos cuenta. Esta, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay por ahí un texto que tiene Roger Bartra que me parece maravilloso, que se llama La jaula de la melancolía, donde de pronto tenemos como este asunto mexicano de no, es que no se puede, aquí nos tocó vivir, ¿no? Está haciendo alusión a ese programa del 11 famoso, ¿no? Como este asunto de la resignación, como si no estuviéramos participando constantemente en nuestra propia jaula, ¿cierto? Y lo cierto es que en efecto el lenguaje y el discurso tienen las dos posibilidades simultáneas. Tanto el signo, tanto la obediencia a la ley en tanto lenguaje, o la constante práctica de resistencia en la cotidianidad más inmediata, decía Marinelli, hasta en el poder abordar el objeto, el vaso de agua, qué pie voy a mover primero, hoy me está ocurriendo esto y cómo lo voy a resolver. Al mismo tiempo las prácticas de resistencia, sin estar metido en partido, sin estar metido, ya se están llevando a cabo. Inclusive los bailarines que tienen como objetivo ser virtuosos, si pusieran su atención en más lugares, también estarían en esta accionarse de forma en resistencia, pues. No importa qué es lo que hagas, más bien importa qué observas. Y también lo que importa, bueno, lo que es nuestra investigación, es lo que se produce a partir del movimiento, no en sí el movimiento mismo, o sea, no muevo el pie y que no me interesa lo que estoy haciendo al mover el pie, sino lo que se produce por esa acción. Y así muchos en coreografía, en la misma escritura, eso es. Sí, porque hay que decir, cuando decíamos hace un momento, es un movimiento cultural. La danza butó, quiero decirte que influyó en fotógrafos, escultores, poetas. El butó no es de bailarines nada más. Es decir, se vuelve una manera de tratar de abordar el fenómeno artístico en toda su facción política, ¿no? Ha sido básicamente esa nuestra consigna en el laboratorio escénico, tratar de sostener la reflexión crítica y politizada de nuestro arte. ¿Y cómo es que llevan esto a la práctica? ¿Qué son las actividades que realizan ahí dentro? Pues mira, de entrada, yo, si me permites adelantar nada más, el solo hecho de hacer arte en un país en donde todas las condiciones están para que no lo hagas, yo creo que eso ya es resistencia. Quiero decir, había una maestra que la otra vez vi una maestra de danza, además de un taller de danza de danza afro, ¿no? Decía, hay algo bien interesante. Decía, la resistencia empieza en el momento en el que ninguno de nosotros puede llegar a clase. Porque tenemos escuela, trabajo, bla, 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 y llegamos. Yo creo que eso en principio es lo que hay que decir, ¿no? Antes de decir antes como de abordar nuestras nociones más profundas de investigación, quiero decirte que cómo lo llevamos a cabo eso, viéndonos. Es decir, poniendo las condiciones para presentar performance. O sea, nos hemos colado, porque literalmente así ha sido, ¿no? Marinari no me dejará mentir. Nos hemos colado en museos, en festivales. Es haciendo, justo. Es no dejando de hacer a pesar de que las condiciones en las cuales lo hacemos son muy precarias, ¿no? Bueno, vamos a ir a un último corte comercial, si no me equivoco.
Vamos a ir a un último corte comercial y regresamos. Yo soy Paola Arcos. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el grupo Mojado y les mandamos un saludo a Voces Ciudadanas. El tercerito llegó. Hola, soy Hassan y te invito a ponerle una pizca de sabor a tu cocina en Sazonando, todos los martes a las 2 por Voces Ciudadanas Radio. Traigo la ruta, tal que estornuda, también traigo alma. Yo, Tarzán, Jaguar, yo. Ay, la hora del jaguar. Todos los miércoles a las 4 de la tarde. Por Voces Ciudadanas Radio. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Hola, soy Florisa Macías. Ven, atrévete y rompamos cadenas. Aquí, en Mujeres, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, en Voces Ciudadanas Radio. Bueno, ya estamos de vuelta aquí con nuestros amigos del Laboratorio Escénico Atanor. Y bueno, para aterrizar un poco la conversación que hemos tenido hoy, les preguntaba qué es, ya muy específicamente, qué hace el Laboratorio Escénico Atanor y cómo los podemos encontrar, ¿no? Pues no sé si específicamente, pero nosotros lo que hacemos es intentar escuchar a las palabras como acciones y también dar clases de lo que no sabemos. Entonces, si estás interesado en eso, nos puedes contactar por Facebook. Somos Laboratorio Escénico Atanor y también estamos en internet. Lo buscas así en cualquier buscador y nos encuentras. Lo cierto es que estamos en búsqueda de personas que tengan interés de desdoblarse, no desdoblarse, como estudiar lo que hasta ahorita son, no de forma tan ontológica, más bien inmanente, y que se comprometan con un trabajo profundo, pero no profundo del alma, sino profundo de conocimiento, y también pues eso, no damos clases, no damos talleres, no damos acondicionamiento físico, pero sí tenemos un espacio de apertura en donde podemos crear un montón de cosas, desde coreografías, teatro, performance, y estudiar esos efectos. Y donde pueden ustedes integrarse en el momento que así lo deseen. Laboratorio Escénico Atanor, así nos encuentran en el Face. Si quieren más informes, pueden integrarse al laboratorio, pueden preguntarnos acerca de lo que estamos haciendo y de lo que tenemos próximamente en cartelera, tal vez tanto teatro como danza. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación a este programa y bueno, un poco siguiendo en esta cosa de las clases, ¿verdad? Hay que hacer el comercial último porque ahí justamente en el Colegio de Saberes donde fue precisamente Jonathan, de donde salió, egresó de esta investigación muy interesante que hizo acerca del buto. Se está abriendo una convocatoria para talleres libres para todas las personas y entre ellos se están dando un montón de talleres muy interesantes. Quiero platicarles más o menos de qué van. Está el taller sueñario, elaboración de bitácoras de sueños, que imparte Daniel Torres Cruz, donde se sigue un formato gráfico
siguiendo la tradición conceptual e histórica del dibujo visionario que recoge los sueños del participante y que convierte la experiencia en una pieza gráfica que se apoya ampliamente en el dibujo como forma ideal de expresión personal. Eso lo está dando Daniel Torres Cruz. También está el taller El rostro y las emociones por Bruno Enrique Ramírez Ornelas, pensando en el rostro como un rasgo de la identidad social de los seres humanos y también que hace patente la ligación social y la relación del individuo con su mundo. Con esta línea, el curso busca, por medio del dibujo tradicional y también del experimental, llevar al participante a explorar los elementos técnicos y visuales que le permitan expresar y materializar en un retrato lo que él desee, o bien del retratado, ya sea emociones, afectos, duelos, lo que le interese, pues. También el taller Cuando las palabras no alcanzan, que imparte también el anterior tallerista, pensando otra vez en el rostro. Busca, por medio del dibujo tradicional y experimental, llevar al participante a explorar los elementos técnicos y visuales que le permitan materializar más o menos lo mismo, pues. El hip hop, muchas perspectivas a una cultura, lo imparte Lolo Ro, pensando en el hip hop no solamente como una forma dancística, sino también como una cultura urbana y que representa conceptos aún más grandes que los estereotipos que tenemos ya comúnmente, ¿no? Que lo clasifican como arte callejero o vandalismo. Entonces trata de revisar todo lo que implica o todas las disciplinas que están implicadas en el hip hop, además de ser también un taller que lleve a la práctica, pues, de esta cultura. Ay, quiera ese. También está Taller México y Latinoamérica, Culturas Musicales Vivas, que imparte Javier Silvetti, donde experimenta la música desde el entorno de las tradiciones mexicanas y abre la puerta al conocimiento profundo a culturas que no son afines. Entonces, introduce la práctica vocal e instrumental y donde brinda un mosaico de posibilidades para poder así comprender lo que es la música latinoamericana. Está también Historias dibujadas, autobiografía, memoria y narrativa gráfica. Está de dibujos, collage y fotocopias, pero hay uno muy especial que no me voy a ir sin antes decirles, ¿verdad? Me importa lo que diga el productor. El taller El cuerpo en movimiento tango, el que impartimos mi pareja y yo, Ademir Alemán, donde vamos a tratar de abordar el tango no solamente como una herramienta o como una forma dancística, sino también como una herramienta de expresión de subjetividades. Entonces el taller se compone con elementos básicos del tango y también con expresión corporal para que los participantes, más allá de dejar de pensar esta idea del tango argentino como la pierna y la pasión y todo eso, sino poder, a partir de nuestro cuerpo y de nuestras emociones, realmente pensarlo como una herramienta expresiva y no como una forma de baile. Entonces el Colegio de Saberes lo pueden buscar en Facebook, Colegio de Saberes, y ahí van a encontrar toda la información. Yo soy Paula Alcocer y nos vemos el próximo... sí, bueno, ya les había dicho hace rato, ¿no? Muchas gracias por haber estado aquí, Jonathan. Muchas gracias. Marinali Puente. Así es. Y bueno, yo soy Paula Alcocer, los veo y me escuchan también el próximo lunes de 4 a 6 aquí por Voces Ciudadanas. Llegó la despedida, pero sintoniza en fondo los lunes de 4 a 6 en Voces Ciudadanas Radio. Tango negro, te fuiste sin avisar. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.